Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Daniel y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca. Guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy el profesor Edgar Ariel Corona Olvera y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre la organización temática es lo primero. Con esto nos referimos a revisar la organización temática en resúmenes. Eso suena muy importante, profesor, pues esto nos permite tener mayor claridad al construir un resumen, pues en ocasiones nos confundimos al plasmar la información para estudiar o hacer algunas tareas. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. El propósito, revisar la organización temática en resúmenes, se encuentra dentro del aprendizaje esperado, elabora resúmenes que integren la información de varias fuentes. Esto con la finalidad de que lo utilicen de forma práctica en su vida académica. Y como lo mencionaste, esto nos puede servir para estudiar de forma concreta o utilizar la selección de ideas para construir textos más elaborados. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Me gustaría iniciar esta sesión analizando dos imágenes para que se entienda el sentido de lo que veremos. Claro, profesor. Les solicito que observen muy bien estas imágenes para que después puedan aportar una respuesta, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pongamos atención. Veamos estos dos cuadros. ¿Qué podemos apreciar de una forma descriptiva? Pues en un cuadro los colores están separados y en el otro los colores están unidos de forma que combinados crean otros colores. ¿No es así, profesor? Muy bien. Veo que fuiste a detalle con lo presentado en ambas pinturas. Profesor, ¿esto qué tiene que ver con la organización de los resúmenes? Me agrada saber que estás relacionando este ejercicio con el propósito de esta sesión, pues para ser honesto, te diré que el ejercicio de las pinturas tiene todo que ver con los resúmenes. Sigo sin entender. No encuentro en qué se relacionan. Pensemos que cada color es un texto. Como podemos ver en un primer cuadro, los colores no se tocan, solo se presentan aislados. En el segundo cuadro, por el contrario, se mezclan los colores, generando así nuevos colores y juntos generan una estructura o composición diferente y auténtica. O sea, ¿vamos a colorear en esta sesión? Yo no traje mis colores. ¿Alguien trajo unos colores por ahí? ¿Y se puede unas hojas también? Espera, no los necesitarás. Era un ejemplo para que, al realizar nuestro resumen, como la imagen que vimos, sea una creación auténtica, no bloques aislados. Ya me va quedando claro su ejemplo. Como lo vimos al inicio de la sesión, con el ejercicio de los cuadros, lo que buscamos al hacer un resumen no es solo poner la información, sino que ésta tenga una progresión temática. Veamos primero dos versiones de un resumen para entender cómo funciona. ¡Claro! En este ejemplo, a partir de lo subrayado en rosa, nos podemos dar cuenta que su intención fue rescatar la información principal sobre las plantas carnívoras. Esto quiere decir que lo azul es la información que rescata lo anterior. Exacto. Este resumen contiene esa información, pues nos dice qué son estas plantas, cuáles son sus condiciones y por qué son carnívoras, además de decirnos sus mecanismos de captura y cómo atraen a sus víctimas. ¿Cómo hubieran acomodado la información o qué creen que le falta para estar más completa?
Y, además, ¿en dónde buscarían la información y cómo la elegirían? Con frecuencia en otras asignaturas pueden resumir información, aunque uno de nosotros tiene una idea diferente sobre lo que eso significa. Por ello es importante conocer el tema a investigar, buscar información, consultar distintas fuentes. Esto significa que un resumen debe tener una organización temática según el uso que le vayamos a dar, una exposición, una investigación para estudiar, porque nos interesa un tema entre otras. Tiene razón, profesor. El resumen es de gran utilidad a la hora de estudiar o saber más de un tema. Revisemos otra versión del resumen. Analicemos la organización temática y lo que se le ha agregado. Pues lo que observo es que la del lado derecho se localiza la información que vimos en el primer resumen y se agrega lo del lado derecho. Exacto. Lo que se agrega es información de algunos tipos de planta carnívora. Ya voy entendiendo la importancia de saber desarrollar resúmenes que, además de integrar información de diversas fuentes, tengan una organización temática clara. ¿Y qué podemos entonces recuperar de lo que viene en el resumen si pensamos en una progresión temática? Veamos de nuevo la segunda diapositiva. Pues debemos primero entender que este resumen pretende retomar algunos ejemplos para conocer mejor algunas plantas carnívoras, y eso se advierte en el recuadro en rojo. Luego se presenta una progresión temática para lograr tal fin. De ahí que no se dice en el punto. 1. ¿Cómo crean su alimento? El por qué se alimentan de insectos y animales pequeños que capturan vivos. En el punto 2 refiere que las plantas tienen diversas trampas para atrapar a sus víctimas. En el 3 indica el modo en el que atraen a sus víctimas. Y en el 4 aporta ejemplos de algunos tipos de plantas carnívoras y sus características. Observen cómo la progresión no es incorrecta, pues va de lo general a lo particular. Es decir, al final nos señala algunos tipos de plantas. Y ahora es momento de que nosotros... Pero profesor, ¿qué sería una organización temática? Creo que eso puede ser la duda de las alumnas y alumnos. Precisamente por eso elegí este ejercicio, pues la mayoría olvida que la organización temática en un resumen es importante y que esto tiene que ver con la progresión de un texto. ¿Alguna vez les ha sucedido? Honestamente, a mi profesor sí me ha ocurrido en varias ocasiones, pues al elegir las ideas relevantes de los textos consultados para hacer mi resumen, las voy colocando como las voy encontrando en un texto. ¿Has leído tu resumen después? Pues no se le entiende del todo, pero yo termino rápido. Algunas veces tengo más inspiración o suerte y me sale más entendible. Bueno, no es un asunto de inspiración ni de suerte. ¿Traes algún resumen que podamos ver? Claro, siempre vengo preparado, por eso hasta lo puse en unas diapositivas, y comenzaré por presentar el texto del cual saqué mis ideas relevantes. Encontré este texto en líneas y subrayé las ideas más importantes. Aquí subrayé que han evolucionado sus trampas con sistemas adhesivos basados en sus glándulas que producen una sustancia pegajosa. Subrayar es una buena práctica, sobre todo porque podemos ver de forma rápida las ideas que nos ayudarán a hacer un resumen y organizarlo de forma temática. Una de mis prácticas más recurrentes después de subrayar el texto es escribir las ideas más relevantes por orden de aparición. Por ejemplo, aquí subrayé los mecanismos de esas plantas para atrapar insectos. ¿Tomas en cuenta el propósito del resumen? En realidad no tanto. Elijo lo que me parece importante. Muéstranos cómo quedó tu resumen. Las hojas han evolucionado en sistemas de trampas, sistemas adhesivos basados en glándulas pegajosas. La presa potencial y sus movimientos propician la activación de una mayor cantidad de glándulas finalmente adherida a las hojas. Debo mencionar dos aspectos. Por un lado, si tomaste ideas importantes del texto, pero te das cuenta de que no tiene título, tampoco nombras a qué tipo de planta te refieres y, visto así,
Lamento decirte, pero es más una lista, pero no un resumen. Vamos a tomarnos el tiempo para analizar estos textos y evitar justamente la falta de coherencia en ellos, pues debemos de recordar que los hacemos con una finalidad. Por ejemplo, para una exposición, una tarea escolar, una investigación, entre otras. Profesor, le agradezco que no destrozara mi texto y observara que algunos aspectos estuvieron bien y cómo la práctica hace al maestro. Ya me estoy preparando para lograr un buen resumen, pues no tengo problemas al elegir las ideas principales o centrales, pero lo otro sí me falla. Muy bien. Ya que el propósito de nuestra sesión es revisar la organización temática en resúmenes, sobre esto podemos comentar que la organización se refiere a qué ponemos al principio, qué ponemos en medio y qué ponemos al final en un texto. O sea, el acomodo del texto. Exacto, para que puedan crear textos que expongan y analicen las ideas más relevantes de todo lo que aprendan. Veamos la siguiente lámina. Recuerden que cada resumen debe de tener un propósito bien definido sobre las ideas más relevantes. Por tal motivo, es importante recordar que nuestro resumen se elabore tomando en consideración sobre qué trata: persona, animal, objeto. ¿Qué características tiene? Si se trata de una persona, apariencia física, cualidades, dónde se ubica, qué hace, cómo lo hace y para qué lo hace. Tiene razón, profesor. Así el texto, además de concreto, será muy rico en datos relevantes. Claro, y debo recalcar que es importante evitar el efecto del copiado y del pegado, pues puede carecer de coherencia y es deseable que se apropie de las ideas principales y se ayuden de estas para crear sus resúmenes. ¿Y qué tipo de ajustes tengo que hacer, profesor? A veces tenemos que suprimir información o juntarla. En otras, citar a los autores de los textos para exponer sus ideas claramente. También puede ser que tengan que reestructurarla, poner un fragmento de texto o crear párrafos organizados que expliquen el desarrollo del tema. ¿Y qué información ponemos al principio y cómo tratamos de unir las ideas de varios textos en nuestra labor, aunque sea un resumen sobre un texto amplio? Para responder, primero veamos. En este fragmento ya hemos subrayado las ideas relevantes sobre el tema. El reto será organizar temáticamente esta información y plasmarla en un resumen. Déjeme intentarlo, para ver si tengo claras las indicaciones. Se me ocurre que podría ir así. Blondiau dice que la planta carnívora llamada Dionea o atrapamoscas vive casi 20 años. Tiene hojas en forma de roseta y puede medir entre 10 a 14 centímetros. Lo hiciste bien, pero hay que recordar que aquí solo es el extracto de un texto. Así que veamos otro ejemplo del mismo tema, pero de otra fuente, y revisemos las ideas principales. Pues los subrayados hablan acerca de 3 aspectos que hacen únicas a las plantas, como atraer y atrapar presas y obtener beneficios, lo cual las hace únicas. Como podemos observar en este ejemplo, ya tenemos las ideas más relevantes de este párrafo. Continuemos revisando el mismo texto para realizar nuestro resumen. Siguiendo con lo subrayado, para la gran mayoría de especies su principal presa son los insectos, por lo que el término insectívoras sería más adecuado. En este ejemplo se subrayan las ideas principales. Ahora veamos cómo quedarían organizadas temáticamente las ideas de esta y la anterior diapositiva. Profesor, aquí podemos observar lo que se les añadió a las ideas subrayadas. Así es, se le agregaron los conectores y de ahí, ¿qué? Que ayudarán a darle sentido al párrafo. ¿Podemos ver otro ejemplo, profesor? Por supuesto, regresemos a nuestro mismo texto. Ayúdame a leer las ideas del siguiente ejemplo. La familia Lentibularaceae es la mejor representada en México, agrupando a 3 géneros: Utricularia, Genicia y Pinguícula. En México se pueden encontrar 50 especies.
Interesante el texto, aunque podamos tener un grado de complejidad agregada por los tecnicismos empleados. Una de las funciones de los resúmenes es generar practicidad para el manejo de textos. Sigamos con este ejemplo. En Veracruz es posible encontrar las tres especies P. moranesis, P. lilacina y P. emarginata. Ahora, a partir de las dos diapositivas anteriores, construyamos un resumen de forma temática con estas ideas principales. Profesor, déjeme hacerlo a mí, por favor. Claro, veamos lo que Daniel nos mostrará como resumen. En Veracruz es posible encontrar P. moranensis, P. lilacinas y P. emarginatas, tres especies de las 50 que existen en México. La familia Lentiburalensi es la mejor representada en México, agrupando a tres géneros: Utricularia, Genlisea y Pinguícula. Como se puede observar, se reestructuró y cambió el orden de las ideas creando un nuevo párrafo. Esto es común al atender las necesidades de los temas de cualquier texto. Analicemos otra forma en la que podemos estructurar nuestros resúmenes. Dionea o atrapamoscas. Subcapítulo 1. Características de la planta. Blondiau menciona que vive casi 20 años, tiene hojas en forma de roseta y puede medir entre 10 o 14 centímetros. Entonces al poner capítulos y subcapítulos generamos un acomodo de la información mucho más claro. Así es. Recuerda que será más fácil clasificar la información si la dividimos de forma precisa en capítulos y subcapítulos, que nos digan qué información se encuentra dentro de ellos. También me di cuenta de que se menciona al autor del texto del cual se obtuvo la información para construir este resumen. Muy buena observación, te felicito. Después de todo lo anterior, veamos qué tipo de análisis realizar para lograr la progresión temática. Veamos. No existe una sola manera de hacer una progresión temática, porque esto depende de nuestro objetivo y de las herramientas que utilicemos para lograrla. Veamos. Un análisis exploratorio. Busca examinar una idea o experiencia. Esta revisión es ideal para explorar las características de un organismo. En cambio, al comparar y contrastar, como su nombre lo indica, se comparan y contrastan dos cosas o más que sean diferentes, pero en este caso, con la misma temática. En el análisis expositivo se explica algo con hechos, en lugar de usar la opinión, detallando cada característica para lograr la exposición de un desarrollo. Y en el descriptivo se describe algo u alguien a partir de un interés u objetivo que se tenga. Ya entiendo el por qué analizamos textos de diversas maneras y no solo de una. Pues la progresión temática, como dice, depende del objetivo que tengamos. Es decir, puede ser que alguien quiera hacerlo desde lo particular a lo general o viceversa. Exacto. Por último, el reto que les tenemos es que observen este video y luego el extracto de un texto que le ayudará a tener una progresión temática. Todas las plantas, algas y bacterias fotosintéticas, es decir, que procesan la luz solar, conforman la base de la vida en el planeta, porque proporcionan a los demás seres vivos la energía necesaria para desarrollarse. Pero, ¿cómo es que dichos organismos otorgan este regalo de vida? A través de la fotosíntesis. Veamos en qué consiste este proceso. A través de las raíces, las plantas toman minerales y agua del suelo, mismos que suben por el tallo y se distribuyen por las ramas y las hojas. Las hojas de las plantas captan la luz del sol a través de la clorofila, un pigmento que se encuentra en los cloroplastos de las células de las hojas. Asimismo, el dióxido de carbono de la atmósfera entra por los estomas a la hoja. La luz solar rompe las moléculas de agua en hidrógeno y en oxígeno. El oxígeno es liberado al ambiente, mientras que el hidrógeno se combina con el dióxido de carbono para formar la glucosa. La glucosa es el alimento que permite a las plantas crecer y producir ramas, hojas, flores, frutos y semillas. A este proceso se le conoce como fotosíntesis.
Gracias a la fotosíntesis, las plantas, algas y bacterias fotosintéticas generan el oxígeno que los seres vivos respiramos. Además, producen alimento para sí mismas y para los animales herbívoros, los cuales se alimentan de sus hojas, frutos y semillas. A su vez, los animales carnívoros se alimentan de los herbívoros o de otros carnívoros. Para concluir esta cadena o red alimentaria, cuando los organismos mueren, actúan los descomponedores, es decir, los hongos y las bacterias. Ellos se alimentan de los residuos orgánicos y dejan en el suelo los minerales que servirán para las plantas. Y los seres humanos tenemos la posibilidad de seguir viviendo gracias a todos estos organismos. Gracias a la fotosíntesis, las plantas constituyen la fuente primaria de alimentación y de producción de oxígeno. Así que sin ellas, la vida en el planeta no podría continuar. ¿Qué podrías hacer para cuidar las plantas? ¿Adoptarías algunas? Pero profesor, ¿eso qué tiene que ver con las plantas carnívoras de las que hemos venido hablando? Mucho, porque es una de las razones por las cuales atrapan insectos o animales pequeños. Veamos. Comer animales permite a las plantas carnívoras hacer lo que hacen todas las plantas, aprovechar directamente la energía del sol, pero lo hacen muy mal. Son tremendamente ineficaces en la transformación de la luz solar en tejidos. No realizan tanta fotosíntesis como las plantas con hojas corrientes porque no disponen de paneles solares, planos capaces de captar grandes cantidades de luz solar. ¡Qué barbaridad, profesor! Ahora ya tenemos más claro que no son carnívoras o insectívoras porque sean malas, sino porque su conformación es distinta. Puesto así, profesor, me parece que el video claro que nos ayuda y mucho más el extracto para entender su naturaleza. Así es, finalmente nuestro reto es retomar este video y el último extracto y, de acuerdo con la progresión temática que fuimos desarrollando, decidir en qué parte de su resumen podrían agregar tal información, al inicio, en el desarrollo o al final. Para ello pueden servirse de este ejemplo que usamos para la progresión o repensar si desean resaltar algún aspecto en específico. Veamos. Pondría como título Las plantas carnívoras y dividiría en 3 capítulos mi resumen. 1. Disposición geográfica. 2. Características generales de las plantas. Y 3. Especies mexicanas de plantas carnívoras. Así, al buscar la información, ya sabría qué datos me servirían para desarrollar mi resumen. Me parece muy buena la propuesta. Ahora, a investigar. Escriban en su cuaderno y compartan sus investigaciones. Recuerden revisar y releer al terminar de escribir su resumen. Estamos a punto de finalizar nuestra sesión en la que vimos el aprendizaje esperado, elabora resúmenes que integren la información de varias fuentes. Con esto conocimos más sobre el propósito de revisar la organización temática en resúmenes. Claro, ya que con esta sesión se ha despertado mi lado analítico para obtener de la mejor forma las ideas principales de diversos textos. Les invito a buscar algunos ejemplos que vienen en su libro de texto de lengua materna. Muy buena propuesta. Busquemos textos y a practicar. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2 en la que hemos compartido sobre la organización temática es lo primero. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.